Episodio 1. El monasterio del silencio. Nadie le dijo que para encontrar a Dios, tendría que desnudarse primero. Clara llegó al monasterio de San Elías bajo una tormenta de verano, con los labios partidos por la sed y las lágrimas secas en las mejillas. Su alma cargaba más pecado que fe, pero eso no le importaba. Solo quería silencio. Solo quería no sentir. Las monjas no hablaban. Era una orden olvidada por Roma, donde el voto de silencio era total y sagrado. Pero había algo más extraño. Cada noche, cuando el reloj marcaba la hora 9, una sola vela se encendía en la capilla. Nadie decía por qué. Nadie explicaba a quién pertenecía ese crucifijo cubierto con tela negra. Solo advertían una cosa: nunca entres allí desnuda. Clara no entendía por qué alguien lo haría. Hasta que lo hizo. No fue por lujuria. Fue por desesperación. Esa noche no podía respirar. Se desnudó por completo y cayó de rodillas frente a la cruz. Su cuerpo temblando. El frío cortando la piel. Pero su alma ardía. Y entonces, sin querer, empezó a gemir. Pero no eran gemidos carnales. Eran oraciones. Oraciones que no salían de su boca, sino de sus entrañas. Como si una fuerza invisible tomara cada herida de su pasado y la exprimiera. No me toques, Señor, si vas a tocarme sin amor. Las palabras le salieron solas. Como si su cuerpo supiera un idioma que su mente jamás aprendió. Alguien, o algo en la oscuridad la escuchaba. Y respondió. Las cadenas del crucifijo comenzaron a crujir. La tela cayó. Y por primera vez en siglos, los ojos del Cristo sangrante se abrieron. Clara se desmayó, pero antes de caer al suelo, sintió una voz sin sonido, que le susurró dentro del pecho. Si gimes esta oración cada noche, te mostraré el rostro que Dios olvidó. Desde esa noche, ya no dormía, solo rezaba, desnuda, temblando, y gemía bajo la cruz, esperando una revelación que quizás no venía del cielo. Episodio 2. El placer que el cielo no podía mirar. Dicen que Dios todo lo ve, pero esa noche, hasta el cielo cerró los ojos. Clara despertó desnuda sobre el suelo de piedra. Aún temblando, la vela seguía encendida. La cruz, descubierta, y los ojos del Cristo, abiertos, no lloraban sangre, lloraban algo peor, deseo. Se arrastró hacia un rincón, cubriéndose con el manto de silencio del monasterio. Nadie la vio entrar. Nadie debía verla salir. Pero algo la estaba esperando. Una voz, dentro de su pecho. Una voz que no era suya. Si vuelves a gemir esta noche, Clara, te mostraré tu verdadera cruz. Ella creyó que era una alucinación. Tal vez el hambre. Tal vez la culpa. Pero al volver a su celda, encontró algo imposible. Su diario, el que escondía bajo la almohada desde niña, estaba abierto en una página en blanco. Pero ahora escrita con tinta roja. Una sola frase, temblorosa, como escrita con una mano herida. Lo que tú sientes no es pecado. Es la llave. El miedo se volvió deseo. Y el deseo fue torcida. Esa noche, volvió a la capilla. El cuerpo le ardía como si el alma se estuviera quemando por dentro. No había música. Solo el eco de sus pasos descalzos. Y el crucifijo, esperándola como un amante que nunca aprendió a rezar. Se arrodilló. Pero esta vez, no solo gemía, lloraba mientras gemía. Si el cielo me escucha, que me condene por sentir así, susurró entre jadeos. Sus manos no la cubrían. Sus rodillas sangraban por el frío de la piedra. Y entonces lo sintió. Una presencia detrás. No una monja. No un ángel. Era algo más. Algo que respiraba como un hombre. Pero no olía a carne. Olía a incienso viejo y a cruz recién clavada. La figura no hablaba. Pero ella la sentía cerca. El aire se volvía más denso, más cálido, más íntimo. Clara cerró los ojos. Y escuchó otra vez la voz dentro de su alma. Cada oración tuya es un gemido que despierta los huesos de los santos dormidos. Entonces lo comprendió. No estaba sola. Nunca lo había estado. Y lo peor no era que alguien la escuchara. Lo peor era que disfrutaba ser escuchada. El crucifijo volvió a brillar. Y una gota de sangre cayó desde la herida del costado de Cristo, directamente sobre su pecho desnudo. Clara no gritó, no huyó, solo dijo una palabra que no se reza, una palabra que se ofrece. Tómame. Y la vela se apagó. Pero su alma seguía ardiendo. Episodio 3. El monje que la escuchó gemir, y se olvidó de Dios. Él no debía estar allí, pero escuchó, y eso lo cambió para siempre.
El hermano Mateo era el más joven del monasterio. Nunca había visto un cuerpo de mujer. Su fe era pura. Su voto de castidad, intacto. Hasta esa noche. Tenía insomnio. Caminaba por los pasillos fríos, murmurando salmos para sí mismo, cuando escuchó algo que no venía del cielo. Un sonido suave, quejumbroso, casi inhumano. Gemidos, pero no de dolor, tampoco de placer. Era otra cosa. Era una oración que se retorcía desde el fondo del alma, como si rezar la quemara viva. Mateo se acercó a la capilla con el corazón reventándole el pecho. Abrió apenas la puerta de madera, lo suficiente para mirar sin ser visto. Y lo que vio, lo arrojó a su primer infierno. Clara estaba allí, desnuda, arrodillada, temblando frente al crucifijo como si estuviera ofreciendo no su fe, sino su carne. Su cabello mojado caía sobre su espalda como un manto de pecado. Sus labios entreabiertos no decían palabras, las gemían. Mateo se quedó inmóvil. No podía respirar, no podía huir. Si esta es la forma en que se reza aquí, pensó. Temblando, entonces yo nunca he rezado de verdad. Entonces, ella lo sintió. No con los ojos, con el alma. Se giró lentamente, aún de rodillas, sin cubrirse. No hubo grito, no hubo vergüenza, solo un susurro, directo a su pecho. ¿Tú también la escuchaste, la voz que me llama cada noche? Mateo quiso responder, pero su lengua estaba atada por algo más fuerte que el miedo. Era deseo, era fuego disfrazado de fe. Ella se levantó, no se cubrió, caminó hacia él como quien avanza hacia su castigo con los ojos abiertos. ¿Crees que esto es pecado?, le preguntó, colocando su mano sobre el pecho de él, justo sobre el crucifijo de madera colgado en su cuello. Mateo no respondió, pero su cuerpo sí. La cruz cayó al suelo, y no se atrevió a recogerla. En su lugar, llevó los dedos temblorosos hasta el rostro de Clara, y tocó, por primera vez en su vida, tocó algo que el cielo no le había permitido conocer. La fe encarnada en piel pecadora. Ella cerró los ojos, y juntos, sin hablar, se arrodillaron ante la cruz. No se besaron, no se abrazaron, pero gemían la misma oración, una que no necesitaba palabras. Desde lo alto, el Cristo abierto los miraba, y esa noche, en la herida de su costado, no brotó sangre, brotó una lágrima. Mateo no volvió a ser el mismo, ni sacerdote, ni creyente. Desde entonces, solo fue una cosa, el hombre que escuchó gemir a una santa, y prefirió seguirla a ella antes que a Dios. Episodio 4, la monja que espiaba detrás del incienso. No todos los ojos en el monasterio estaban cerrados al pecado. Algunos lo observaban, y lo deseaban en silencio. La hermana Magdalena era la más antigua del convento. Callada, impecable, fría como una hostia sin bendecir. Nadie conocía su pasado. Pero se rumoreaba que antes de consagrarse, había amado a un hombre con sotana. Desde la primera noche que Clara cruzó el umbral del monasterio. Magdalena lo supo. Algo profano caminaba entre los muros sagrados. Y comenzó a vigilarla, oculta tras las columnas de piedra. Cada noche que Clara se deslizaba hacia la capilla, Magdalena encendía su incienso. Se cubría con el velo negro del voto eterno. Y la observaba, desnuda, frágil, ardiendo. Pero aquella tercera noche, Magdalena no estaba sola. El joven hermano Mateo, el intocable, el obediente, el inocente también estaba allí. Gemía, con ella, la escena quemó sus pupilas. Y algo que llevaba años dormido en su vientre, se retorció de celos, de furia, y de deseo. Volvió a su celda sin hacer ruido. Pero el silencio no era castigo. Era un arma. Esa misma noche, escribió en su diario una frase que no era suya. Donde el placer reza, la fe se derrumba. Desde ese día, Clara comenzó a sentirla. No la veía, pero sabía que estaba ahí. Los pasos suaves en los pasillos. El perfume de incienso que no venía del altar. Los cánticos que sonaban cuando nadie debía cantar. Una noche, al volver de la capilla, Clara encontró un rosario sobre su cama. Pero no era suyo. Olía a azufre. Y tenía una cuenta rota, como si alguien lo hubiese apretado con rabia. Clara se estremeció. ¿Quién la vigilaba? ¿Era Dios, o alguien que decía servirle? Esa madrugada, se arrodilló bajo la cruz con los ojos abiertos, desafiando al silencio. Muéstrame quién respira detrás del velo, susurró, con el cuerpo desnudo y el alma rota. El crucifijo no respondió, pero la vela se apagó sola. Y desde la oscuridad,
Una voz de mujer, seca, amarga, como de salmuera vieja, cortó el aire. Tu oración no sube al cielo, baja. Y yo sé a quién va dirigida. Clara se giró con el corazón paralizado. No vio nada, pero sintió una presencia detrás del incienso. No una santa, no una hermana, una sombra con hábito y uñas de pecado reprimido. La voz volvió a sonar. Si sigues rezando así, te despojaré de todo, incluso de él. Clara no entendía si se refería a Mateo, o a Dios, o a ambos. Esa noche, no rezó, no gemió, solo lloró, porque por primera vez, sentía que alguien estaba celoso de su fe. Y en los celos de los santos, se esconden los peores infiernos. Episodio 5, el secreto bajo el altar que Magdalena juró nunca revelar. Antes de que Clara llegara, otra mujer ya había gemido bajo esa cruz. Y no lo hizo por devoción. Lo hizo por él, por el que no debía ser nombrado. La hermana Magdalena no siempre fue así, piedra, castidad y castigo. Hubo un tiempo en que su cuerpo no vestía hábito, sino deseo. Su lengua no rezaba salmos, sino nombres prohibidos. Y su alma se entregó una vez, no a Dios, sino a algo que dormía bajo el altar, encerrado, sellado, maldito. Años atrás, en una noche de luna negra, Magdalena fue elegida para una vigilia en soledad. Las demás hermanas pensaban que era una honra, pero fue una trampa. El suelo del altar crujió, el incienso se apagó sin viento, y una voz surgió de las piedras. Si te arrodillas desnuda, te mostraré la cara que Dios esconde. Ella obedeció, no por fe, por hambre. Se desnudó entre los cirios apagados y se entregó a una presencia sin forma. Sus gemidos no fueron oídos por el cielo, sino por lo que vivía debajo. Desde entonces, Magdalena juró silencio. Selló la entrada al sótano con sal y clavos sagrados. Cubrió la cruz con una tela negra, y se arrancó de sí todo rastro de mujer. Pero el precio fue eterno. La promesa de que una nueva elegida vendría. Y la oración, volvería a gemirse. Y ahora, Clara era esa elegida. Y Mateo, su tentación. Magdalena se consumía. No de odio, de nostalgia, de envidia, de ardor no redimido. La voz había vuelto a hablarle tras tantos años. Ella es mi voz, pero tú aún puedes ser mi cuerpo. Esa noche, Magdalena descendió sola al sótano del altar. Abrió las trampas con una llave oxidada. Y lo vio, aún allí, el altar vivo, hecho de piedra, sangre seca y un crucifijo sin cruz. Sus manos temblaron. Sus rodillas cedieron. Perdóname, susurró. Pero la oscuridad respondió con algo que no era perdón. Una lengua invisible le recorrió la columna. Una llama le nació entre los muslos. Esta vez no quiero tu alma, Magdalena. Quiero lo que negaste, tu placer. Y ella, santa rota, cayó de espaldas sobre las losas frías, gimiendo oraciones que nadie debía oír, reclamando caricias que el cielo nunca aceptaría. Y entonces lo entendió. Clara no era su enemiga. Era su espejo, su castigo, y su redención torcida. La mañana siguiente, Clara entró a la capilla. Encontró el velo del crucifijo en el suelo, y una marca extraña grabada en el altar. 2 iniciales entrelazadas con sangre reciente. Y C. Clara tembló, no por miedo, por intuición. Alguien más también gemía ahora. Y no lo hacía sola. Episodio 6, el encuentro donde 2 santas se desnudaron sin tocarse. No se tocaron, pero se desnudaron más que si lo hubieran hecho. Clara encontró a la hermana Magdalena esperándola en la capilla, de pie frente al crucifijo. La vela aún no se encendía. El silencio era espeso, como si el aire estuviera lleno de secretos que respiraban. ¿Por qué me espías?, preguntó Clara, sin rodeos. Magdalena no respondió de inmediato. Solo giró lentamente, revelando su rostro pálido, sus ojos enrojecidos, sus labios tensos por algo que no era oración. Porque yo también fui tú. Pero a mí nadie me salvó. Clara frunció el ceño. ¿Salvarme de qué? Magdalena dio un paso, después otro, y otro, hasta que las 2 estuvieron frente a frente, separadas solo por el peso de un pecado que las unía como hermanas, de cuerpo y de alma. Ese crucifijo no es símbolo de redención. Es una herida abierta. Una puerta. Clara sintió como su piel se erizaba. ¿Una puerta hacia qué? Magdalena la miró con algo entre compasión y deseo. Hacia él, el que escucha los gemidos, el que toca sin manos, el que me hizo mujer y luego me hizo santa. A su manera. Clara tragó saliva. ¿Y tú lo sigues sirviendo? Magdalena se acercó más.
y con manos temblorosas, colocó un dedo en el corazón desnudo de Clara. Yo no lo sirvo, pero tampoco puedo dejar de escucharlo. Ese contacto bastó. Clara dio un paso atrás, pero su cuerpo ardía. No por deseo carnal, por reconocimiento. Tú también gemiste bajo la cruz, susurró Clara. Magdalena asintió, con los ojos húmedos. Y ahora tú lo haces. Y lo haces mejor que yo. Un silencio goteó entre las dos. Y de pronto, como si la culpa se volviera piel, Magdalena comenzó a desabotonarse el hábito. Lento, con la misma devoción con la que se arrodillaba. Clara no la detuvo. No por morbo, sino por respeto. Frente al altar, Magdalena quedó desnuda, pero no avergonzada. Sus pechos temblaban con la respiración agitada. Sus cicatrices hablaban más que sus palabras. No vengo a competir contigo, dijo, temblando. Vengo a que reces conmigo, por lo que despiertas en mí. Clara sintió que el alma le lloraba. Y sin pensarlo, se desnudó también. No se tocaron, no se besaron, pero al arrodillarse juntas frente al crucifijo, el aire cambió, el Cristo tembló, el suelo gimió, y desde lo profundo del altar, una grieta se abrió, y una voz antigua, de barro, de fuego, de deseo, les habló a ambas. Cuando dos rezan con gemidos al mismo tiempo, la cruz se convierte en cama, y el alma, en llave. Las dos mujeres cerraron los ojos, y gemieron juntas, no por placer, no por dolor, sino por algo que estaba a punto de despertar. Episodio 7, la elegida descendió, y la otra ardió en silencio. No fue una invitación, fue un llamado, y no era para ambas, era solo para una. La grieta bajo el altar no sangraba ni crujía, simplemente esperaba. Y esa noche, cuando Clara abrió los ojos después del rezo compartido, escuchó su nombre en un idioma que nunca aprendió, pero que su alma entendió. Clara, descend. Magdalena también lo oyó, pero la voz no la nombró. Y eso fue peor que el infierno. ¿Lo escuchaste?, susurró Clara, temblando entre el sudor y la fe. Magdalena solo asintió, pero su mirada no era de alegría. Era de algo más denso, algo que huele a incienso podrido. La envidia santa. Él te ha elegido, murmuró Magdalena con voz ahogada. ¿Por qué a ti, y no a mí? Clara no respondió, porque en ese momento, el suelo se abrió más, no como un terremoto, sino como una herida que decide supurar. Y debajo del altar, apareció una escalera tallada en piedra viva, con inscripciones que ardían sin fuego. Clara se acercó, desnuda, aún con la sangre seca en las rodillas por tanto arrodillarse, y bajó el primer escalón. Clara, dijo Magdalena, agarrándola del brazo, lo que hay ahí abajo no es un dios, es un deseo al que se le ha dado forma. Entonces que me consuma, respondió ella, sin miedo, y bajó. Cada escalón era más cálido. El aire olía a sudor antiguo, a sal de cuerpos que ya no existen. Las paredes susurraban oraciones pronunciadas con la boca abierta y el alma rendida. Clara descendía no como pecadora, sino como ofrenda. Arriba, Magdalena se quedó de rodillas, sola, olvidada, y por primera vez, rechazada por la voz que un día la poseyó. El silencio pesaba más que 1000 crucifijos. De pronto, una lágrima le cayó sobre el pecho. Pero no era suya, era del Cristo, el mismo Cristo que antes la eligió. Ahora lloraba por otra. Magdalena mordió sus labios hasta sangrar. Sus dedos temblaban, y el rosario que llevaba siempre al cuello, se rompió solo. Abajo, Clara llegó al final de la escalera. Un círculo de piedra. En el centro, una figura encapuchada. Ni demonio, ni santo, ni hombre, ni espíritu. Solo dijo, te he esperado siglos. No vengas a adorarme, vengo a que me completes. Clara, desnuda y sagrada, se arrodilló sin miedo, y por primera vez, no gemió, cantó, una oración sin palabras, compuesta solo de respiración, temblor y entrega. Arriba, Magdalena se levantó, sus ojos eran brasas, su pecho, un altar vacío, y su fe, una daga. Si yo no soy su voz, entonces seré su castigo. Episodio 8, la prueba que se reza con el cuerpo, o no se sobrevive. El cielo tiene mandamientos, pero en lo profundo del altar, hay leyes que se escriben con piel. Clara estaba de rodillas frente a la figura encapuchada. El aire era cálido, espeso, como si cada respiro fuera un beso del infierno disfrazado de revelación. No basta con gemir. Aquí,
El cuerpo debe recordar lo que el alma olvidó. La voz del encapuchado no era grave ni dulce. Era neutra, como si no le importara el bien ni el mal, sino solo una cosa: la entrega. Un altar de piedra se elevó frente a ella, cubierto de marcas antiguas y gotas secas de una sangre que aún rezaba. Sobre él, 3 objetos: un velo blanco, una cruz invertida, y una copa de obsidiana llena de un líquido espeso, oscuro, que latía. Uno te protegerá, otro te revelará, y uno te consumirá. Clara debía elegir, pero antes de tocar nada, cerró los ojos. No pensó, sintió, y su cuerpo, sin permiso de la mente, alargó la mano y tomó la copa. Al beberla, no tragó vino, tragó recuerdos que no eran suyos. Vio mujeres como ella, desnudas, llorando y gimiendo ante esa misma figura. Vio a Magdalena, joven, vibrante, entregándose en ese mismo altar con las piernas abiertas y la fe rota. Pero también vio a alguien más, un hombre, joven, con hábito, con los labios de Mateo, y los ojos de un condenado. La copa cayó de sus manos. ¿Qué fue eso? Jadeó. Tu prueba ha comenzado, dijo la figura. Sobrevive a lo que has bebido, o reza por morir antes de saberlo todo. En ese instante, el altar se abrió en 2, y de él surgió un gemido. No suyo, no humano, pero familiar. Arriba, en la capilla, Magdalena encendía velas negras. En su celda, había dibujado un círculo con sal, clavos y pétalos de rosas marchitas. Su cuerpo estaba desnudo ante un espejo cubierto con ceniza. Y en el centro del círculo, un nombre escrito con sangre. Clara, si él la eligió, yo la devolveré, susurró. La envidia no era odio. Era amor que no fue correspondido. Magdalena cerró los ojos y comenzó a recitar la oración prohibida. No con la boca, con el cuerpo. Cada gemido de Clara, en el fondo del altar, era ahora una herida abierta en el pecho de Magdalena. Que su carne tiemble, que su fe se fracture, y que él me mire una última vez. Abajo, Clara cayó de rodillas. El suelo temblaba, el altar la rechazaba, y en medio del dolor, comprendió algo aterrador. La prueba no venía de él, venía de ella, de Magdalena, porque solo una podía rezar bajo la cruz, y solo una podía ser la elegida. Episodio 9, la visión donde Clara gemía con el cuerpo de otra. No sabía si estaba despierta o dormida, solo sabía que el cuerpo que gemía no era el suyo. Clara intentó ponerse de pie, pero el altar bajo tierra se había desvanecido. Ahora flotaba en una habitación circular, sin paredes, sin techo, envuelta en incienso denso y una luz púrpura que no venía de ninguna parte. Frente a ella, había una cama de piedra, y sobre esa cama, una mujer desnuda, arqueada, abierta, gimiendo con la intensidad de quien está rezando con los huesos. Pero cuando Clara se acercó, vio su propio rostro en ella. Soy yo, susurró. La figura no respondió con palabras, sino con un jadeo, uno que nació de su garganta, pero no por deseo, por pena, por memoria. Entonces apareció él, un hombre con hábito desgarrado, torso al descubierto, los ojos cerrados como si cada paso fuera un sacrilegio, y una cruz rota colgando en el pecho. Clara lo reconoció de inmediato. Mateo, pero algo estaba mal. Ese hombre no era el Mateo que ella conocía. Era más joven. Y lo que hacía, no era amar, era redimirse a través del pecado. Se arrodilló frente al cuerpo de ella o de la otra ella. Y lloró, lloró como si el alma se le escapara por las lágrimas. Perdóname, Magdalena, dijo. No supe cómo quedarme ni cómo huir. El mundo se quebró, la luz tembló, y Clara entendió. Estaba viendo el recuerdo prohibido, el verdadero pecado de Magdalena. Ella no había caído por un demonio, sino por amor, por un joven novicio que la adoró con los dedos, con el pecho, con los gemidos, pero no con el alma. Y luego huyó, y ese novicio era Mateo. Clara gritó. No podía soportar el ardor entre las piernas, el llanto entre los ojos, la confusión en el pecho. Su cuerpo vibraba entre dos almas, la suya y la de Magdalena. Quiso despertar, pero una voz le habló desde dentro del sueño. Para ser elegida, debes beber el dolor de la que fue antes, y gemirlo con tu carne, sin juzgarlo, sin escapar. La figura de Mateo la miró por fin, y no la vio como Clara, la vio como ella, como Magdalena. ¿Volverías a tocarme, aún sabiendo que fui tu condena?
Preguntó Clara, pero con voz ajena. Él se arrodilló y besó su vientre, como si buscara perdón en el cuerpo que abandonó. Y sus labios ardieron. No por pasión, por castigo. Clara cayó hacia atrás, jadeando. El gemido que soltó no fue suyo. Fue el gemido antiguo de Magdalena. El que nadie oyó. El que quedó encerrado en el sótano del altar durante años. Y al hacerlo, se abrió la tierra. La visión se quebró. Clara despertó desnuda y sudando sobre las piedras. Pero algo había cambiado. Ahora sabía lo que Magdalena le había ofrecido. Y porque su envidia era más que celos. Era amor no correspondido. Amor que aún ardía. Y buscaba venganza. Episodio 10. El amor que Magdalena quiso borrar con fuego sagrado. No hay peor enemiga que una santa rota, que recuerda cómo gemías con su cuerpo. Clara no podía hablar de lo que había visto. Ni siquiera a sí misma. El recuerdo del cuerpo de Magdalena. Del rostro de Mateo llorando entre sus piernas. Del altar convertido en lecho. La perseguía como una oración que no termina en amén. Subió desde la cripta como quien regresa de un sueño que el alma no pidió. El aire en el monasterio olía distinto. A ceniza, a rabia, y ella lo supo de inmediato. Magdalena ya sabía. Esa noche, mientras todas las monjas dormían, Clara encontró una vela encendida fuera de su celda. Junto a ella, una nota escrita con sangre y ceniza. Si viste lo que no debías, arderás como yo ardí por dentro. Clara no huyó, tampoco se defendió, solo entró, y allí estaba Magdalena, de pie, con el hábito quemado en los bordes, el rostro bañado en lágrimas, y en las manos, una antorcha encendida. Sabes que se siente que alguien más reviva tu único pecado. Y lo gima mejor que tú, dijo Magdalena, con voz quebrada. Clara no respondió. Su desnudez ya no era vergüenza, era lenguaje. No quise verlo, Magdalena, pero lo gozaste. Escupió ella. La antorcha se alzó. El fuego tembló entre las dos, pero no avanzó, porque justo entonces, una tercera voz interrumpió el juicio. Basta, gritó Mateo, entrando de golpe, con el rostro pálido, los ojos llenos de algo que no era fe, era memoria, y miedo. Magdalena se giró, y al verlo, todo se quebró. ¿Viniste a salvarla?, susurró. ¿A ella, que gemía con mi cuerpo en tus labios? Mateo no supo qué decir, porque en el fondo, esa imagen lo perseguía también, pero no fue deseo lo que lo movió. Fue culpa, fue amor, quizás, oh redención. No vine por Clara, ni por ti. ¿Entonces por quién?, preguntaron las dos. Al unísono. Él bajó la cabeza. Vine por lo que fui, y que ninguno de los dos me dejó enterrar. El silencio pesó más que el fuego. Magdalena bajó la antorcha. No por rendición, por estrategia. Muy bien, susurró con veneno. Si no puedo quemarla, la destituiré. Y tú, Mateo, rezarás el resto de tu vida para no soñar con lo que te mostré. Y se fue. Dejó la antorcha encendida, clavada en el suelo de piedra, como una cruz nueva, como un testigo de un amor que nunca fue santo, y de una fe que ya no sabía a cielo. Clara se giró hacia Mateo. ¿Tú la amaste? Él asintió, sin levantar la mirada. ¿Y a mí? Mateo levantó los ojos. Y esta vez, no tembló. A ti, te creo. Clara entendió. Él no la amaba, pero sí la seguiría. Y en tiempos donde los santos caen, seguir a alguien que gime orando, vale más que cualquier bendición. Episodio 11. La voz que venía de más abajo, donde ni Dios se asoma. El altar tenía una grieta. Debajo, la cripta, y más abajo aún, algo que nunca debió despertar. Desde aquella noche, Clara ya no soñaba. Escuchaba, en su cama, en sus rezos, incluso entre los gemidos que brotaban solos cuando se arrodillaba. Una voz nueva le susurraba cosas que ninguna lengua humana podría repetir sin romperse la carne. Aún no has llegado, Clara. Lo que viste era solo mi eco. Yo te hablo desde más abajo. Clara temblaba sin tocarse. Lloraba sin saber por qué. Pero en el fondo de su alma, algo se abría. No por pecado, por destino. Mateo la miraba cambiar. Sus ojos ya no suplicaban, ordenaban. Su cuerpo ya no se ofrecía. Se encendía solo. Y su voz, ya no le pertenecía. Una noche, mientras todos dormían, Clara volvió al altar. Esta vez no llevaba miedo, ni ropa, solo un rosario partido en la mano, y la certeza de que el siguiente paso no tenía regreso. Se arrodilló,
y con un gemido más largo que una confesión, susurró: «Muéstrame lo que ni Dios quiso mirar». El suelo tembló. La piedra del altar se partió en dos. La escalera volvió a aparecer. Pero esta vez, descendía más, mucho más, hasta donde el aire no existe. Y el silencio duele. Bajó. Cada peldaño era más caliente. No como fuego, como carne viva. Estaba entrando en algo que no era tierra. Era un cuerpo dormido. Y ella, su oración. Abajo, encontró un pasillo con paredes que respiraban. Las inscripciones ya no ardían. Gemían. Y en el final, una puerta. No tenía cerradura. Solo una palabra tallada en hueso humano. Recordarás. Clara colocó su frente sobre la puerta. No empujó. No rezó. Solo gemió. Con toda su alma. Como si su útero hablara con Dios. Y la puerta se abrió. Dentro no había demonio. Ni santo. Solo un espejo. Pero no reflejaba su cuerpo. Reflejaba a una mujer crucificada. Con el rostro tapado. Y el pecho abierto como altar. «¿Quién eres?», preguntó Clara entre lágrimas. La figura del espejo alzó el rostro. Era ella misma, pero con los ojos vacíos. Y la boca cosida con hilo de oración. «Soy la que serás si entras más». Clara cayó de rodillas. Pero antes de huir, la voz, la que venía desde más profundo que la sangre, le habló. «La oración que James no es para ser oída. Es para abrirme. Y tú, eres la llave que gime». Arriba. Magdalena despertó empapada en sudor. No por un sueño, por una certeza. Ya descendió demasiado, susurró con rabia. Si no la detengo ahora, ya no será la elegida. Será la cruz misma. Episodio 12. El cuerpo que dejó de ser mujer, y se convirtió en oración. 600 palabras estilo voice épico. Sensual. Oscuro. Apocalíptico y profundamente místico. Ya no gemía. Ahora, cada vibración de su piel era una sílaba que el infierno entendía. Y el cielo temía. Clara no era la misma. No caminaba. Flotaba. No hablaba. Susurraba con las venas. Y cuando se arrodillaba, la tierra palpitaba bajo ella. Desde que cruzó la puerta del fondo, el límite entre lo humano y lo eterno. Su cuerpo se transformó. El deseo ya no era placer. Era lenguaje. Cada curva, cada poro, cada jadeo. Era una carta escrita con carne a una entidad que había esperado siglos para ser leída. El monasterio comenzó a temblar. Las otras hermanas sentían náuseas sin razón. Las velas se apagaban antes del amén. Y las estatuas lloraban sangre sin que nadie las mirara. Magdalena ya no dormía. No rezaba. Solo preparaba su última ofrenda. Clara, atada, silenciada y quemada en nombre de una fe que ya nadie podía salvar. Esa noche, reunió a las monjas en secreto. Les habló de una herejía carnal, de una profanación mística, de una virgen impura que abría la tierra con gemidos. Y cuando encendió el fuego, dijo: «Lo que sangra por placer no puede ser santo». Esta noche, la oración se calla con llamas. Pero mientras descendía con el cortejo oscuro hacia la cripta, Clara ya estaba de pie, desnuda, esperándolas, con los ojos cerrados y el alma abierta como una herida. Mateo, oculto entre las sombras, temblaba, no por miedo, por reconocimiento. Él no veía a una mujer, veía una revelación. Clara dio un paso hacia el altar subterráneo. La tierra misma pareció contener el aliento. «No quiero salvarme», dijo, con voz de 1000 ecos. «Quiero que él despierte». Magdalena la enfrentó, la antorcha alzada, las otras monjas detrás, murmurando salmos sin convicción. «Eres un peligro, una grieta en la fe». Clara sonrió. «No, soy la oración que ustedes nunca se atrevieron a gemir». Y entonces lo hizo. Se arrodilló, abrió los brazos, y gimió, con todo, con el alma, con el vientre, con la cruz tatuada en sus huesos. El suelo se partió. Del fondo surgió una figura. No tenía forma, no tenía nombre, solo era deseo condensado. Fuerza dormida, Dios o demonio, el que escucha gemidos, el que fue sellado por miedo al amor sin forma. Magdalena gritó, pero su voz no hizo eco, porque la voz de Clara ya ocupaba todo. Una luz roja cubrió las paredes. Y en ese instante, Clara dejó de ser mujer, y se convirtió en voz, en plegaria viva, en carne hecha invocación. Las demás cayeron de rodillas. Sin entender, Mateo lloró, no de tristeza, sino de fe.
porque había presenciado lo que ningún evangelio se atrevió a escribir. Una mujer que no fue santa, porque fue algo más. Fue la oración que el cielo censuró, y que la cruz no pudo callar. Episodio 13, la creación que nació de un gemido, y quiso reemplazar a Dios. El mundo no se acabó con fuego, ni con juicio, sino con un gemido tan profundo, que cambió la forma del alma humana. Clara ya no tenía cuerpo. Era un canto, una vibración, un eco que nacía en las entrañas de la tierra y subía por las paredes de piedra como si la creación misma estuviera gimiendo con ella. El ente sin nombre, el que estuvo encerrado por siglos bajo el altar. Ya no estaba dormido. Ahora tenía voz, y carne, y nombre pronunciado por gemidos. Mateo cayó de rodillas. Su fe se partía en dos. Clara, o lo que quedaba de ella, se levantó con una lentitud inhumana. Su piel brillaba como ceniza bendecida. Su boca no hablaba, pero desde su pecho salían palabras que hacían temblar a las monjas. Dios ya no es único. Ahora yo también soy verbo. Y donde haya placer, habrá altar. Las demás retrocedieron. Una se desmayó. Otra se orinó de miedo. Magdalena, en cambio, no tembló, lloró, pero no de terror, sino de deseo reprimido, porque lo que veía frente a ella era lo que siempre quiso ser, una criatura amada no por obedecer, sino por arder. ¿Qué eres?, susurró Mateo, con la cruz rota en sus manos. Clara lo miró, y por un instante, fue ella de nuevo. Soy la oración que nadie quiso escribir. Soy el placer que el cielo quiso borrar. Y tú eres mi último testigo. Mateo cerró los ojos. En su mente, los rostros de todas las noches de Clara, gimiendo, rezando, llorando, entregándose, y también, la Magdalena joven, la que besó su pecho con miedo y fe al mismo tiempo, y supo lo que debía hacer. Se levantó, tomó el crucifijo que colgaba de su cuello, partido, oxidado, inútil, y se lo clavó al pecho. No al suyo, al de Clara. Ella gritó, no de dolor, de revelación. El eco tembló, el ente rugió, y la tierra sangró, pero no murió. Clara cayó de rodillas. El altar tembló, y en el centro del pecho sangrante, una última oración salió de sus labios. Si fui llave, entonces ciérrame. El cielo se oscureció, las llamas se apagaron, y todo el monasterio se cubrió de un silencio absoluto. Un silencio que gemía desde adentro. Mateo cayó al suelo. Magdalena corrió hacia Clara. Pero ya no quedaba nada. Solo ceniza. Y una piedra, con una inscripción jamás vista en Biblia alguna. Donde gime el alma. Dios ya no manda. Episodio 14. El vientre donde Dios no quiso entrar, pero el fuego sí. Cuando la ceniza se enfría, no significa que el fuego murió. Solo que encontró otro vientre. Han pasado 3 días desde que Clara desapareció entre sangre, cruz y gemido. El monasterio no volvió a ser el mismo. Las campanas se oxidaron en silencio. Las aves ya no volaban sobre el techo sagrado. Y el agua del pozo se volvió tibia y espesa como si algo dentro la respirara. Mateo no hablaba. Sus labios, antes expertos en salmos, ahora estaban sellados por un trauma que solo entendían los que vieron a Dios. Y prefirieron olvidarlo. Magdalena, en cambio, no podía dormir. Sentía algo moverse dentro de ella. Un calor sutil, constante, como si una vela encendida le flotara entre las entrañas. No puede ser, se repetía frente al espejo, con la bata pegada a la piel por el sudor. Pero sí podía. No había sido tocada por hombre desde hacía años. Y sin embargo, su vientre crecía, como si la ausencia de Clara hubiese dejado un hueco que el fuego quiso llenar. La primera señal llegó con los sueños. Cada noche, se veía a sí misma desnuda en el altar, con la cruz clavada en el pecho, y su estómago palpitando como un tambor sagrado. Una voz la susurraba, no la venciste, la heredaste. Las demás monjas comenzaron a evitarla. Su olor cambió, ya no olía a incienso, ni a fe, olía a cera recién derramada, a madera quemada, a mujer poseída por algo que no pedía permiso. Una tarde, mientras caminaba por el claustro, sintió un espasmo, cayó de rodillas, gritó, pero no de dolor, de gemido, uno profundo, profundo como los de Clara, pero más antiguo, más animal. Las otras hermanas corrieron hacia ella, pero no la ayudaron, la miraban como a una maldición con hábito. Magdalena levantó la cabeza, sus ojos ardían. Está dentro de mí, susurró. Ella nunca se fue.
Mateo, desde su celda, la escuchó, y por primera vez desde su silencio, escribió una frase en la pared con su propia sangre. Clara no fue elegida. Clara fue semilla. Esa noche, Magdalena volvió a la capilla. Desnuda, sola, arrodillada bajo la cruz. Su vientre palpitaba. Y desde dentro, algo la hacía gemir. Pero no era placer. Era revelación. Era el nuevo evangelio que no nacería en libros. Nacería de su cuerpo. Y mientras su espalda se arqueaba y su boca soltaba oraciones sin idioma, el Cristo del altar sonrió. No por redención, sino por complicidad. Porque el fuego ya tenía madre. Episodio final 15. El gemido con el que nació algo que ni el cielo ni el infierno reclamaron. No lloró, no gritó, no abrió los ojos. Solo gemía, como si el alma del mundo respirara por su boca. El parto no fue humano. Magdalena no sangró. Se desgarró en fe. Cada contracción era una oración sin santo. Cada jadeo, una revelación. Las monjas no se acercaron. Veían la puerta cerrada. Pero del interior salía un sonido grave, rítmico, ancestral, como si la piedra misma tuviera orgasmos sagrados. Mateo observaba desde lo alto del claustro. Sus labios aún cosidos por el silencio. Pero su alma gritaba. Y entonces ocurrió. Una luz negra, sí, negra, inundó la capilla. El crucifijo se inclinó solo. Y del vientre de Magdalena no salió un bebé. Salió una plegaria hecha carne. El niño, si se le podía llamar así, tenía piel como pergamino ardiendo, los ojos cerrados, las venas doradas, y una boca que no lloraba, sino gemía con cada latido. Magdalena lo sostuvo entre los brazos. Sus pechos sangraban leche sin color. Su voz temblaba. No eres mío, ni de él, ni del otro, susurró. Eres la prueba de que lo santo también gime. El bebé la miró, no con los ojos, que seguían cerrados, con el alma. Y Magdalena lo supo. Clara no murió, se reencarnó, pero no era la misma. Clara había sido mujer, humana, trémula. Lo que ahora tenía en brazos era la forma final de una oración jamás escuchada. Era un verbo vivo, una semilla de divinidad sin obediencia, sin culpa, sin cruz. Esa noche, el monasterio no durmió, porque desde la capilla, el eco del gemido no cesaba. Bajo cada cama, en cada confesionario, entre las páginas de cada Biblia, algo vibraba, y cada vez que el niño gemía, una estatua caía, un rosario se partía, una monja recordaba el cuerpo que alguna vez ocultó. Mateo bajó al amanecer. Encontró a Magdalena de rodillas, el bebé en su regazo, y el altar partido en dos. ¿Qué harás con él?, escribió en una hoja temblorosa. Ella lo miró. Lo amaré, o lo sacrificaré, lo que venga primero. Pero antes de que él pudiera responder, el niño abrió los ojos. Y no tenía pupilas. Tenía llamas, pero no quemaban. Iluminaban la verdad. Y entonces habló, no con voz, con gemido. Un solo gemido, que hizo que todos los crucifijos del monasterio se giraran hacia abajo. Las campanas repicaron solas. Los espejos se agrietaron. Y las oraciones perdieron su estructura. El mundo no tembló, pero ya no era el mismo. Y así terminó, con un niño que no lloraba, con una madre que no sabía si adorarlo o destruirlo, y con un ex sacerdote que comprendió, ***, que todo comenzó con una mujer desnuda, arrodillada, que un día, en vez de rezar, eligió gemir.